Muy bien. Se ha escuchado la lectura de la Parashá Vaigash y procedemos a hacer un breve comentario a ver qué tan breve sale. Seguimos el rastro de la historia de Yosef, seguimos el rastro de la historia de Jacob y seguimos obviamente el rastro, al seguir el rastro de estos personajes, seguimos el rastro de la génesis del pueblo de Israel, de cómo Elohim fue trabajando para construir, para que emergiera el pueblo de Israel, el pueblo que él ama, el pueblo que él ha elegido. Ya está grabándose. A ver, sí se está grabando. Bueno, para poder entender entender a estas historias, es necesario, como siempre digo, despojarlas del mito, despojarlas de esa aura en la que algunos, a lo mejor no todas las personas, pero muchas personas que vamos a la Biblia con temor, con respeto, mirando en ella un texto sagrado y mirando a cada uno de los personajes que aparecen ahí, los miramos como hombres de repente en esa visión un tanto infantil, por cierto, los miramos como hombres pues muy perfectos. Accedemos a esa conducta infantil que a veces tenemos con nuestros padres. Ya hemos venido diciendo que con nuestros padres nosotros solemos tener una conducta en la que por muchos años lo idealizamos. Idealizamos a nuestro padre, idealizamos a nuestra madre, inclusive, aunque inclusive de repente haya alguien que crea que ya ha reconocido todas las faltas y carencias del padre y de la madre, muchas veces quedan rasgos, quedan parte del carácter del padre y la madre, parte de las acciones que siguen siendo idealizadas, al menos en el sentido de suavizar sus fallas, al menos en el sentido de dulcificar sus acciones y darles justificaciones. Y a veces, pues eso no es más que una defensa de una angustia que vivimos en algún momento. Pues así vamos a veces acá a los libros, a los textos de la Torá, a los textos de todo el Tanaj, a los textos del Brit Hadashah. A veces vamos con esa mentalidad infantil y evitamos la angustia, evitamos el enfrentarnos a seres de carne y de hueso igual que nosotros, que vivieron situaciones muy pesadas, muy difíciles, porque cuando ellos estuvieron viviendo este texto al que ahora muchos acceden de manera así idealizada, ellos no tenían ningún idealismo. Ellos eran personas viviendo esta historia que se habría de escribir. Y al estarla viviendo, no estaban ellos en ese ambiente santificado, en ese ambiente mitificado que hoy se le da a veces a las escrituras y por ende, por lógica, entonces se pierden gran parte de las enseñanzas. Tenemos que regresar, siempre insisto mucho en esto, a mirar a los seres de carne y hueso que vivieron esta historia llenas de angustias, llenos de temores, con sentimientos asesinos, con sentimientos de perversiones sexuales, con sentimientos de todo tipo, y no pensar en ellos como los seres santos que los héroes de fe solamente, sino darnos cuenta que esos héroes de fe, esos
personas que vivieron esta historia en su momento la vivieron con todas las cargas emocionales que tú y yo estamos viviendo en nuestra vida ahora mismo. Entonces, por eso he dicho yo otras veces y lo quiero recordar, que hombre, imagina que tú vivieras, que no tuvieras toda esta idea que tienes acerca de las escrituras, que ni siquiera hubiera Biblia todavía escrita, ni siquiera hay, y tú fuiste criado en una cultura que no conoce en absoluto, o al menos no reconoce al Elohim de los hebreos. ¿Por qué no lo reconoce? Pues ¿quiénes son los hebreos? Apenas si son en ese momento una familia que se les dice hebreos porque cruzaron un río, no se les dice hebreos como un distintivo de pueblo, no se les dice hebreos como un distintivo de nación, para nada. Se les dice como ahora a lo mejor en alguna colonia donde tú vivas, en algún fraccionamiento donde tú vivas, pues a lo mejor puedes señalar una familia y decir los comerciantes. No hay significados más allá que el simple distinguirlos de una acción que hicieron. Cruzaron el río. Eso es hebreo, es ivrit, el que cruza. En este caso, el que cruzó el río para llegar a esa tierra donde ahora habita. No tiene la carga espiritual que hoy tiene esa palabra. Simplemente son esos hebreos. Y ellos tienen un Elohim. Y entendámoslos en el mundo de la época, obviamente en la conciencia de las personas, el Elohim más respetado, pues es el que tiene un pueblo, ¿no? ¿Cómo vas a creer que un Elohim de una familia que ni siquiera todavía es ni tribu, es apenas una familia muy rica, sí, pero no es ni tribu por sí sola, aunque ya Abraham ya había hecho un par de cosas tremendas, ¿no? Como ir a perseguir a reyes y quitarles a Lot, pues aún así era una familia, simplemente una familia que no constituía para nada lo que hoy se conoce, no tenía la carga palabra, la palabra hebreos no tenía la carga, el pueblo hebreo no existía, y entonces eran simplemente los Ivrim, aquellos que cruzaron el río y ahora habitan entre nosotros. Y entonces, pues, ¿qué respeto pudiera tener ese Elohim, no? Entonces, lo de ellos, por cierto, pues algunos de ellos eran de pueblos ya bien constituidos, con su deidad, con fuerza, con ejército, con reyes, con estructura social. Los Ivrim son los extranjeros y ellos son los que están establecidos y a los que la propia escritura, ojo con eso, dice cuando está narrando, ¿para qué creen que está escrito que cuando va llevando los Elohim a través del desierto al pueblo de Israel posteriormente? Vean cómo habla de que al explicar de cuáles son los pueblos que habitan en ella, narra, de estos son de los que se dice esto, y de los que se canta esto, y de esto se habla acá y allá, porque eran pueblos con cierta fuerza, con ciertos números, con cierta estructura, que para los pueblos antiguos era evidencia de que su deidad era fuerte, era poderosa. ¿Qué podían decir los Ibrim acerca de eso? ¿Qué pueblo eran? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que cualquier personaje de ese pueblo que le hubieran dicho, perdón, oye, ten cuidado, Jacob, ese Jacob que anda por ahí, ese Jacob que anda por ahí en el desierto con 12, bueno, en ese entonces con 11 chamacos, cuidado que su Elohim dijo que le iba a hacer un gran pueblo. A su abuelo, Abraham, Elohim le dijo, va a ser un gran pueblo. Y entonces, ten cuidado con él porque aguas. Pues esta persona, primero, sin temor de Elohim, como tú y yo tenemos, sin esa idealización de verlo como un ser, como un héroe de la fe, como un patriarca, sin todo eso, ¿qué hubiera dicho? Pues hubiera reído. ¿De qué estás hablando? Y luego más,
si esa persona a la que se lo dice, si eres tú o es otra persona, conoce la historia familiar. ¿De qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Esa familia? Ah, no, 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 sí. Vamos hasta ponerlo más fantasioso. Yo he visto el futuro y van a ser un pueblo santo, una nación escogida, un real sacerdocio y todos esos textos que nos encantan, que nos gustan. La persona se ríe. ¿De qué estás hablando? Jacob, ese vato se peleó con su hermano, se robó la primogenitura. Ese tipo allá anduvo peleándose con otro tramposo, allá un duelo entre tramposos. Se llama Jacob, se llama el suplantador. Allá se anduvo con su suegro, Labán, anduvieron ahí los dos quisquillosos, los dos, hasta que se hizo de una gran riqueza ya con Labán, pero ahí medio raro. Y luego se viene, se escapa. Yo creo que algo tenía, algo sabía, algo tenía, porque huyó. No se vino bien, huyó. Su suegro lo alcanzó y ahí siempre se arreglaron. Pero huyó el vato con sus hijas, o sea, las esposas, las hijas de Labán, con las hijas de Labán y las criadas, y allá venía huyendo el vato con 4 esposas, hijos de 4 mujeres, y luego viene acá y di que su hermano Esab lo perdonó, pero ahí va con el vato con 400 hermanos, creo que le mandó regalos y ahí se arregló también. No, ese compa, no, ¿qué va a hacer? Estoy hablando hasta como si lo vence, ¿no? Ese compa, ese plebe, ¿qué va a hacer? Y luego sus hijos, ay, andan bien peleados, se odian. Es más, a mí se me hace que se van a echar al menor, porque el menor es el preferido. Es un mal padre que cuida a uno y protege a uno y a todos los demás los hace sentir mal y andan enojados, andan empleitados. Esa familia va a ser santa. Y luego, bueno, y si nos vamos a una historia más adelante, donde estos dos engañaron una ciudad, bueno, todos engañaron una ciudad y dos fueron y mataron toda una ciudad, mataron todo y se quedaron nada más con las mujeres, los niños y los bienes. Ese es el pueblo santo. Ese es el pueblo escogido. Me está diciendo. Y luego, al final no alcanzan a matar al hermano menor porque pues prefieren sacarle lana, lo venden y van y engañan a su padre, le dicen, lo hacen entrar en luto. Fíjate, los hijos pueden ir a decirle al padre, imagínate que Abraham y Sara se pongan de acuerdo y vendan a la Pikish. Ah, Pikish. Y vengan y me digan a mí que la secuestraron y verme sufriendo, llorando por mi hija y quedarse callados. Eso es una nación santa. Y luego allá se dice que un hijo se metió con una de las mujeres de su padre, se acostó. Hombre, ¿de qué estás hablando? Entonces, repito esto, que ya he dicho, yo sé que ya lo he dicho, pero a veces el concepto se entiende, pero es difícil llevarlo a la comprensión, a que se acentúe en la mente, en el espíritu y puedan ver y sentir como personas de carne y hueso todo lo que se vivió. Son seres humanos. Es una historia que se vivió con angustia, con miedos, con odios, con resentimientos. O sea, imagínate al interior de la familia las palabras que se pudieron haber llegado a decir, los gestos que se pudieron haber llegado a hacer entre ellos, las discusiones que se pudieron haber vivido en una familia que vive ese tipo de historias. Así que no me vengan con que nomás viendo la parte mítica y bonita, hoy, miles de años después, pues qué fácil es ver esa familia y pensar que todo fue bonito. No vivieron. Hasta en esta parashá, diría Jacob, si lo entiendes, si te pones en ese contexto de carne y hueso, de sentimientos fuertes, llenos de envidia,
llenos de angustia, de celos, de pleitos, de dimes y diretes, de chismes. Pues entiendes por qué Jacob le dice al Paró en esta parashá que sus años no han sido nada fáciles. No han sido nada fáciles, no han sido. Si entiendes toda esta historia, y de esa historia tienes que entender, tienes que aprender para que puedas tomar para ti cosas que te sirvan. Cosas que te sirvan para ti. Si tú puedes poner si puedes vivir esta historia así, tal cual ellos la vivieron, no sumergidos en el mundo de interpretación bonita y santa y todo, sino en un mundo pasional, en ese mundo donde está la vida y la muerte coexistiendo en cada decisión. Y cuando hablamos de vida y de muerte nos referimos a no solamente al evento de vivir como tal y morir como tal, sino a los actos que te hacen sentir que la vida vale la pena y a los actos que te hacen sentir que la vida es mala, que es muerte, que es ansiedad y todo eso, ¿no? Pues entonces vas a comprender, vas a poder entender que el estado en el que tú estás viviendo sí es posible salir. A lo mejor tu ambiente, tu historia, por más que lo tratas de pintar bonito, por más que tratas de dar la mejor cara hacia allá, hacia afuera, por más que tratas de sonreír, pues a lo mejor tú sabes que internamente, tanto en ti como puede ser en tu propio ambiente, pues no todo es vida. Se están viviendo pasiones muy fuertes como las que he descrito hace un momento. Pasiones de odio, pasiones de envidias, pasiones de celos, pasiones depresivas, sentimientos de derrota, de frustración, inclinaciones sexuales fuertes, qué sé yo, lo que tú me quieras contar, o no me lo cuentes muy bien, pero lo que tú quieras decirme, o puedas, lo que sabes de ti, tú lo sabes. Y eso, pues así como hubieras juzgado a Jacob, te juzgas a ti mismo pensando que eso, viviendo una angustia por vivir eso. Y entonces te estás perdiendo que no es así como tú lo piensas. Lo que te está pasando es tan perfectamente normal que lo vivió los patriarcas en el Brit Hadashah. Está escrito que todas esas personas estaban sujetas a las mismas emociones, pensamientos, pasiones, sentimientos que nosotros. Somos nosotros los que a veces idealizamos a David, a Shlomo, a Shmuel, a todos estos personajes, a Moshe, a Aarón, a todos estos personajes, somos nosotros los que los idealizamos y entonces en automático vivimos pensando que nosotros no seríamos capaces de al menos vivir una parte de ese tipo de vidas. Y claro que puedes. Si dejas de pensar fantasiosamente, infantilmente y pensar que eso te degrada como persona, te quita puntos, te aleja del creador. Todo esto no alejó a esta familia del fin que había para ellos. Todo esto no hizo que esta familia perdiera el rumbo y que de un momento a otro, lo que iban construyendo, el plan de Elohim se malogró porque llegó el odio, llegó la ideación de asesinato, llegó todo esto que acabo de toda esta historia, todo esto que estuve recalcando de las partes de rara de la familia, vamos a decirlo así, de la parte humana de la familia de Jacob, de sus hijos. Pues imagínense, ¿no? Imagínense qué clase, vuelvo a repetir, o sea, sean honestos, qué clase de pensamientos y emociones corrieron, qué clase de odio, qué intensidad de odio, y qué cosas favorecieron todo eso de parte de Jacob, de Joseph y todo eso, para que los hijos de Joseph
de Jacob, que no pueden ser considerados asesinos, pero llegaron a ese nivel. Llegaron a ese nivel de odio, de complotear contra su hermano menor. Entonces no me vengan con explicaciones, pues menos así medio cristianoides, ¿no? El diablo los tentó. El diablo los tentó ni que nada. Eh, Fueron seres humanos. Fueron personas de carne y hueso que vivieron sus situaciones tal cual. Entonces, a veces nosotros vivimos, no nos damos cuenta, pero toda esta aplicación fantasiosa infantil que hacemos a las escrituras, no nos damos cuenta y la intentamos hacer para nosotros mismos. Utilizamos para nosotros mismos. ¿Cómo? En vez de enfrentar nuestras pasiones tal cual, reconocerlas, ahí están, porque provoca angustia, provoca ansiedad ver nuestras propias pasiones. Entonces nos las ponemos como si fueran algo ajeno a nosotros y le damos el trato de que es, no sé, el diablo que nos está tentando, no sé, es qué sé yo. No, es tuyo. No elimines, no ignores, no invalides esa parte que estás dentro de ti, no la invalides. Queremos no pensar, lo reprimimos, no pensamos en eso, lo escondemos, nos volvemos algo neurótico, diríamos de psicología, nos llenamos de ocupaciones, nos llenamos, ahí es donde nacen síntomas, porque de repente nos aparecen obsesiones, actitudes obsesivas para determinadas acciones, porque no queremos enfrentar esa parte nuestra que está ahí, esa situación que está ahí, esa emoción, no la queremos enfrentar porque queremos eliminarla de una manera fantasiosa, infantil, y solo reconocer en nosotros la parte buena de nosotros, que también existe, que ahí está, eh, y eso no funciona así. Lo único que empieza a generar a largo plazo es una cada vez más fuerte frustración, derrota, porque eso no se va a ir nunca de esa manera. No se va a ir así. No vamos a desaparecer la vida de los hijos de Jacob interrogándolos de buenos. No lo vamos a desaparecer todas esas cosas, por más que nos echemos maronas más mentales. No vamos a poder explicar y aprender adecuadamente si no llamamos las cosas como son. Los hijos de Jacob por un momento vivieron el instinto asesino hacia un hijo, hacia un hermano menor. De ese nivel fueron sus pasiones, de ese nivel fueron sus angustias, de ese nivel fue el abandono que sintieron del padre, de ese nivel fue lo que se movió dentro de esa familia, de ese nivel. Y pues a veces a ti mismo tienes que ver tus emociones, ver tus pasiones y no pensar que son de otro, no quererlas eliminar como solemos eliminar la parte mala de los relatos bíblicos, como si no existiera. Ahí está dentro de ti. Tenés que enfrentar esa parte de ti, mirarla, verla, reconocerla, no culparte y ayudar, pedirle a Elohim, llevarla delante de Adonai y decirle, mira, aquí está, aquí está. Y tú me puedes decir que ya vengo diciendo esto desde hace tiempo, sí, pero yo te pregunto, ¿ya se acabaron tus angustias? ¿Ya se acabaron tus depresiones? ¿Ya dominaste tus inclinaciones? ¿Por qué las repito? Yo le digo a mis alumnos, ¿por qué soy repetitivo?
Pues por la misma razón por la que mamá a lo mejor te sigue diciendo todos los días, arregla ese cuarto. ¿Por qué es repetitiva tu mamá? Pues porque no arreglas el cuarto. Tienes 15 años, tienes 16, tienes 18 y ahí está la mamá. Arregla ese cuarto. Que arregles ese cuarto. Que arregles ese cuarto. ¿Por qué dice lo mismo? Pues arregla el cuarto y va a dejar de decir lo mismo. Arréglalo. Y se acabó la cantaleta. Entonces, ¿quieres decir algo? Ah, ok. Entonces, pues por eso digo yo te pregunto, ¿ya se acabaron tus depresiones? ¿Ya se acabaron tus angustias? ¿Ya se acabaron tus inclinaciones al mal? Pues hay que seguir hablando de este tema, porque entonces a lo mejor no te has sentado y no te has querido ver. Esta es la parte de la integración que digo. Cuanto más te hagas de la vista gorda con respecto a tus propias pasiones y las quieras ver como un ataque del adversario, el enemigo, el diablo, y no digas, qué enemigo ni qué enemigo, este soy yo, entonces más fuerza tienen. No sirve de nada echar la culpa al diablo, es tuyo, está de interno, está contigo. Y mientras más trates de no verlo, más fuerte lo vas a hacer, porque ahí va a estar. Inclusive se corre el riesgo de que te vuelvas un perverso. Ahí sí ya se mete la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque el perverso es el que ya ni siquiera siente angustia por lo que es. Ese puede estar en una iglesia, en una sinagoga, en un grupo y dar una cara y tener una doble vida allá donde no siente ya ningún remordimiento. Ahí ya es perversión. Ahí ya es otro nivel de corrupción. Es otro nivel. Que ahí sí se requiere más intervención del creador, más directa. Pero tienes, yo, tú y cualquiera que quiera crecer, así como debe mirar la historia de los hijos de Jacob, así tiene que ver su propia historia. Tiene que ser muy honesto consigo mismo y empezar a reconocer, claro, te va a provocar angustia, por supuesto, te va a provocar ansiedad, por supuesto, no lo hagas de golpe. No te metas de lleno, sino que empieza lentamente, habla con tu alma, empieza a decirle, ¿sabes qué? Es tiempo de empezar a reconocer que esto que está acá, está ahí, esa ansiedad que siento es nada más el síntoma de una emoción, de algo que está ahí oculto, que está queriendo algo no solucionado. Tengo que solucionarlo. Eh, Llévalo con el creador, empieza a hablar con el creador y al final de cuentas toma en cuenta que cada quien en lo individual tiene que hacer ese trabajo en lo individual. Joseph tuvo que hacer su trabajo en lo individual. Sí, Moisés. Da, antes de que se me olvide algo. Sí. Da, ahorita decías, no, pues, por ejemplo, lo del cuarto. Pero a veces la mamá entra y ella misma desordena el cuarto, ¿me entiendes? Me refiero a que a mí me ha pasado de que me siento bien en el asunto de que, pues estoy agarrando ritmo, ya estoy un poquito mejorcillo en eso, así. Y en mi Kid Voodoo siempre es como, líbrame de las tentaciones, pero yo creo que dice, que le mande tentaciones, dice. Que quiere tentar, ¿cómo la ve? Dice, quiere tentaciones. Y me las Ajá. manda bien sabrosas. O sea, no, no, no. O sea, no, o sea, a lo que voy es que, ah, no sé, honestamente hace rato que yo dejé de culpar a, como dicen aquí, el diablo, por ese tipo de cosas. Entonces, una vez que peleé contigo sobre, pues, la esencia, ¿no? Que, con la que nacemos. Sí, Pero, sí. no, o sea, a veces uno, no es que huya, pero evita las tentaciones. Y a veces, te voy a ser honesto, a veces pienso que él mismo me las pone para que caiga en ellas. O sea, no sé si es así, no estoy justificando que a veces caiga así, pero digo, no entiendo por qué tomé la decisión de caer, ¿me entiendes? Sí, O sea, sí. o sea, porque él ya sabía que iba a caer, no le voy a mentir. O sea, él sabe que si me pone una tentación,
y sabe cuál ponerme para que caiga, Dan, porque no me voy a ir a poner una tentación que yo voy a ignorar fácilmente. Él sabe cuál va a ponerme. O sea que al final de cuentas, él me pone una tentación a la que yo a la primera no me voy a resistir, Dan. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es No, trampa, Dan. O sea, me siento, voy a ser honesto, estoy siendo honesto, me siento a veces saboteado eh, en el asunto de que de verdad lo intento y a veces puedo combatir ciertas tentaciones, pero a veces él me manda la que él sabe que yo no voy a ganar. Él sabe que voy a caer y, y por más que entiendo, digo, por más que trato de entender por qué estoy cayendo en eso, es como, es difícil aceptarlo, es difícil digerirlo y no, y es difícil salir de ahí, ¿me entiendes? sí, 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 totalmente, porque pues yo también vivo mis ciclos, don Moisés, no se olvide. Ah, no, o Claro que lo sea, es entiendo. trampa, Dan, es trampa eso. Mira, es trampa, es trampa. Mira, eh, lo que tú estás viviendo es un ciclo repetitivo se puede decir, del síntoma. Ah, te voy a hablar un poquillo con palabras, ambiente psicológico. Estás viviendo un ciclo repetitivo del síntoma y el síntoma se repite porque hay un goce. Entonces, pues a lo mejor la respuesta es que la libertad de la tentación no va a venir en el sentido de que yo ya no va a aparecer la tentación, porque es como si dijeras, quítame el hambre no se va a ir, no se va. Entonces, lo que tú tendrías que entender es que yo creo que a lo mejor el mensaje es, pues es que la manera en que te vas a librar la tentación, como vuelvo a repetir, no es que van a desaparecer las tentaciones, sino que tienes que crecer espiritualmente. Y esto es un poco también de lo que les decía otra vez, que en psicología se dice pasar de lo imaginario a lo simbólico. Tú estás viviendo un goce muy carnal. Es un goce que te da un pico de así, de como cuando te comes algo de gaseoso o algo así, te da un pico de glucosa bien sabroso en unos segundos, en unos minutos ya estás hasta arriba, ¿me explico? Y luego también da la culpa, pues, porque ya no quiero hacer hitbox de dude, ya no Ándale, me quiero conectar en ándale. Shabbat, ya no quiero, o sea, por ejemplo, una vez metí la pata y estaba yo en las noches, trato de hacer por medio de mi hitbox de dude, el Kadosh Kadosh y el Shema, ¿no? Y es Sí, como, o sea, dije yo, espérate, o sea, la palabra dice, me uno a los Kedoshim y a los Malachim y a los Kedoshim. Dije, ¿cómo me voy a unir a ellos? si ves que estaba mugroso. Sí, o sea, ¿cómo se le ocurre que me voy a unir a ellos? Y es como que, Dan, de verdad, no, no voy a, bueno, a falta de otra palabra que yo pueda usar para entender, obligué a mi cuerpo y a mi mente a postrarse y decirlo. Es más, incluso he estado acostado como en posición de dormir y así lo he hecho porque no puedo obligar a mi cuerpo a arrodillarse y eso, pero así lo hago. O sea, doblego a mi mente para que lo haga. Pero Sí, Dan, sí. es trampa, insisto. O sea, ¿a quién le pone un pastel delicioso a un diabético enfrente cuando lleva años evitando el pastel? O sea, y tú se lo pones enfrente, eso no se vale. O sea, no, eso es trampa. Yo, honestamente, no es que me moleste con el creador, pero digo, me molesta el hecho de que sabe cuál es mi talón de Aquiles y va y Ajá. me lo pone y me lo pone en bandeja de plata. Pues yo, no, señor, así no se vale. Digo, Hay que hacer otras preguntas, hay que hacerse otras preguntas, tú, Moisés, porque lo que te intento decir precisamente es que, mira, eh, te da el subidón y tú bien lo dices, es tan malo ese tipo de goce que luego te da el bajadón. Sí, es un subidón, uff, en unos instantes, por unos segundos, por unos minutos, estás viviendo la gloria. Pero de repente, así como es el subidón, es el bajadón. Esa es la mejor muestra de que ese tipo de goce es de lo más corriente que hay. Es de lo más. Pero pues, como tú bien lo dices también, pues está muy. Mientras que no logres encontrar la médula de ese tipo de goce, y mientras que no puedas establecer otro, pues así va a ser. Cuando logres, de hecho, me llamó mucho la atención que dice un psicoanalítico, el estado más deseable es un no gozar. Pero cuando él habla de un no gozar se refiere curiosamente pues a un no gozar
carnal, o sea, no perseguir el goce carnal, porque dice, la mejor manera de vivir sin neurosis y todo eso, es no gozar. Ahora, pero eso no significa vivir amargado, porque entonces tienes que acceder a otro tipo de goce, a un goce más espiritual, a otros tipos de plenitud. Y es a lo que vuelvo a lo mismo, es pasar de lo imaginario a lo simbólico. ¿Cómo hizo Joseph para pasar de ese goce que le producía? Ni siquiera todavía había llegado, pero él ya estaba viviendo el goce y por eso platicaba los sueños, porque ya se miraba encumbrado. Eso es un goce. Mirarte encumbrado, poderoso, que te adoran, que eres el centro del universo, todos admiran, todos quieren, pues estaba gozando Joseph, ¿no? Pues cómo pudo pasar a eso, ya no. ¿Tú crees, bueno, por eso insisto, tú crees que Joseph gozaba de ser gobernante? No, yo no gozaba. Él tuvo que pasar de lo que se imaginaba que era a lo que realmente era, a otras realidades, a otras. Y ese tipo de cosas, tú, Moisés, ahí sí solamente se puede acceder si tú estás dispuesto a acceder haciéndote preguntas. No te pelees, no te desesperes por ahorita. Cada que te tropieces, haz nada más. Entonces, antes de hacer el hipo de Dud, pues haz los primeros sacrificios que tienes que hacer en ese momento, son los de limpieza y son los de llegar con el Creador, con esa ofrenda así de pecado, porque acabas de pecar, acabas de errar, y antes de hacer todo eso, pues llegar y decirle, pues sabes qué, antes del Shema Israel y antes de unirme a los Kedoshim, pues yo necesito limpieza porque pues vengo otra vez, me hice esto, pensé esto, dije esto, fui para allá, fui para acá, lo que hayas vivido, presentárselo al Creador y confiar. Tienes que aceptar que ese eres tú, el primero que se tiene que perdonar eres tú, porque el Creador, créeme, te perdona. El Creador te perdona. Eh, por supuesto, estamos acá hablando de cosas. ¿Por qué sé que el Creador te perdona? Por la ansiedad que vives. Pensaría distinto si es alguien que ya lo descubres que hace algo diciendo, nomás ofrezco el sacrificio de perdón. Ese ya está en un paso más para la muerte que para acá. ¿Por qué? Porque está viviendo la perversión, está viviendo la sinvergüenzada. Pero en tu caso, te escucho angustiado, te escucho frustrado, hay vida espiritual en ti, no te tienes que condenar, tienes que pedirle al Creador, perdóname, aquí vengo otra vez, ya lo volví a hacer, ya hice esto, ya hice lo otro, pues antes de hacer, necesito que tú me laves con Dam Hamchel Yeshua Hamashiach, con sangre caliente de Yeshua, necesito que tú me purifiques, limpia mi mente, y haz el hipo de Dud. Y te recomiendo que le hagas a tu alma preguntas. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienes que atender no es el síntoma, no tienes que atender la forma en que se expresa. Hay algo allá abajo escondido en lo que está viviendo es una fantasía. Tú estás viviendo una fantasía. Estás de alguna manera con esa, en algún momento se fijó ese escape psicológico hacia ese goce de una angustia que vives, por eso la repites, porque es imposible que estés viviendo un goce que luego te trae tantos problemas, a menos que ese goce te esté sirviendo para huir de otra angustia, te está sirviendo para huir de otra ansiedad que en algún momento viviste y entonces por ahí agarraste. Y no vas a soltar ese goce hasta que no encuentres qué alimenta ese síntoma. El mundo imaginario te dice que es eso, es el pastel, como tú dijiste. No es el pastel. No es el pastel el que te produce ese goce que te mueve. Hay un goce oculto. Hay algo. Y es de difícil acceso, no creas que es fácil. Pero pregúntatelo y tu alma, si tú te lo preguntas, sobre todo en hipo de Dud, cuando estés más calmado y todo, ¿por qué esta repetición, alma mía? No, y no te preocupes, cuando te hagas la pregunta, no es la ansiedad de recibir esa respuesta. Simplemente háztela una semana, un mes. Cuando menos lo pienses, tu alma te la va a dar.
sobre todo cuando baje la ansiedad de encontrar la respuesta. Cuando baje la ansiedad de la respuesta, de querer encontrar la respuesta y que se incremente esa pregunta honesta dentro tuyo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el momento en que menos te lo piense vas a entender tu mecanismo interno que te lleva a esa repetición continua. Vuelvo a repetir, el principio básico del ser humano es que quiere estar bien. Y si tú estás haciendo esa acción que luego te pone mal, tiene que haber algo, algo que te da sin que tú te des cuenta, al grado que eliges ese goce a pesar de lo mal que te va a hacer sentir. Entonces quiere decir que hay otra ganancia más oculta. Algo hay oculto. Y esa es la que tienes que encontrar. Cuando encuentres y desarmes eso, entonces vas a darte cuenta que sí estaba. Curiosamente en ese momento vas a poder, aunque ahorita se oiga muy imposible, te vas a dar cuenta que sí estaba fácil. Es como, seguramente a lo mejor Moisés, hubo algún movimiento en la lucha, algún ejercicio que por algún tiempo te pareció súper imposible. Y una vez que tu cuerpo, tu memoria muscular y todo se adecuó, ya se te hace bien fácil. ¿No te ha pasado con algo así? Sí, claro, sí. Es así igual acá. Ahorita te parece bien complicado, no lo voy a lograr, es que no, que ya. Cuando lo logres vas a decir, mira, está bien fácil. Pero pues obviamente por ahorita tienes que vivir la intensidad de lo difícil. Entonces, pues ahí hay algo que está oculto y es a lo que voy, pues. Dejemos de vivirlo con infantilismos y atrévete, mando. Ya te dan que curioso, ¿no? Ahorita decía, le echamos la culpa al diablo y esas cosas. No sé si lo que voy a decir me va a caer un rayo, pero no tengo otra manera de decirlo, pero yo no le echo la culpa al diablo. Sí, Honestamente, yo voy dire ya sabes por dónde voy. Derechito, sí, ¿qué pasó? ¿Que no estamos del mismo lado? y O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, ¿qué sí. rollo? O sea, me estás viendo batallar y luego, no, pues no, le digo. O sea, yo voy a ser honesto, Dan, ya pasé a echarle la culpa a él, al diablo. Y honestamente, a veces últimamente, no es la que le eche la culpa al creador, pero sí voy con él a reclamarle. O sea, no le reclamo, o sea, ya no digo, no, es que el diablo me hizo pecar, no. Y tampoco le digo, el creador me hizo pecar, digo, hey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Qué no me estás cuidando de esto? O sea, ¿qué rollo? No sé, pues, de verdad es como, ya no le echo la culpa yo a Hasatan, nada de eso. Échale un ojo también a esto que te voy a decir. Esto sí es mero pistolazo al aire, Moisés. Ajá. No lo tomes. Inclusive si ahorita no te hace nada de clic, déjalo y si más adelante te hace clic lo tomas o qué sé yo, ¿no? Pero también a veces llevamos nuestra relación al creador con, con los problemas que tuvimos frente a nuestros padres, ¿eh? Uh-huh. Entonces, si hay reclamos a tus padres, a veces se los haces al creador y a veces los reclamos que le quieres hacer al creador no te animas a hacérselo a él y es al revés, se los haces a tus padres. Sí. O sea, Entonces, no quiero ser, y siempre le digo porque le temo mucho en esto, no quiero ser grosero, no quiero ser maleducado, le digo, pero ve, o sea me ves así, me ves allá y no, pues. es que el nivel es como un niño. Imagínate un niño diciéndole algo parecido a su papá, diciéndole, no quieres que coma dulce y traes dulces aquí a la casa. Uh-huh. O sea, sí te entiendes en ese sentido, Sí, pero ¿qué es lo que más quiere el padre? El padre tiene que traer el dulce a la casa porque un día ese niño, si no madura, va a salir de la casa y allá afuera va a estar lleno de dulces. Y si no se sabe poner límites dentro de la casa, no se los va a poner afuera. Esa es otra situación. Entonces, pues es que el asunto es ese, pues, que la forma, que a lo mejor lo que no has entendido es que la forma en que vas a superar la tentación no es que no exista la tentación, es que te eleves por encima de la tentación. Tú que crezcas mental, está diseñado, el mundo está diseñado para crecer mental y espiritualmente a través de esos desafíos. Esa es la sí, cosa. no pudiera culpar a la serpiente por darme una, ¿me entiendes? O sea, yo hace rato que entendí que no es ir a culpar a la serpiente, sino ir a hablar con el creador, pues. Que la serpiente nomás está haciendo el trabajo para el que fue Exacto, diseñada. sí. Y es como, ¿Verdad? por eso no,
he dejado de decir, el diablo me tentó y el diablo me tienta, no, pues que me va a tentar, y voy a decir, no, pues, ¿qué pasó? A lo mejor hizo, o sea, así me hicieron, porque ¿cómo le voy a echar la culpa, me entiendes? No, para Sí, empezar, él no me no, hizo. Es que él no me hizo, o sea, no le puedo reclamar así algo que él no es. hizo. Así es. Y él no diseñó el universo, lo diseñó el No, creador. Y el creador fue el que dijo, el que dice en el Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. sí, Y la tierra está desordenada y vacía. O sea, al crear los cielos y la tierra y al meter desorden, ¿quién metió el desorden? ¿Quién metió el vacío? ¿Quién metió la oscuridad? El creador, no fue la pues sí. serpiente. La serpiente nada más hace el trabajo de Satán. Digo, perdón, de la serpiente que es el Satán hace el trabajo que el creador le asignó. Está creado como el paró, para un fin y propósito específico y lo cumple. Y, Sí. y lo hace bien. No, sí, le queda bien la chamba, le van a dar un buen aguinaldo. Sí, Sí, así es, lo hace bien. Entonces, eh, pero el punto es este, pues, que no te castigues. Una de las sanidades que te va a llegar es que dejes de vivir la culpabilidad, porque cuando dejes de vivir la culpabilidad y el rechazo hacia ti mismo, entonces vas a poder traer las cosas más delante del Creador, vas a poder acercarlas más a... Es lo que estaba tratando también de explicar otras veces. Tienes que integrar en ti el Moisés bueno y el Moisés malo. El Moisés malo, cuanto más lo rechazas y lo quieres esconder y lo castigas y todo, más fuerza tiene, porque la oscuridad, cuanto más la alejas de la luz, más oscuridad se hace. Pero si tú agarras al Moisés malo y dices, no, ¿para dónde vas? Ven para acá, para la luz. Este soy yo, tú eres parte de mí también. Y vas con el Creador, Elohim, aquí estoy. Pues ni modo que te cuente a ti y ya sabes lo que hice hace 3 horas. Aquí estoy, Elohim, y pues aquí, sí, con esa confusión en tu cabeza y lo que tú dices que vives, pues yo no quiero vivir esta culpabilidad, yo quiero vencer y pues yo confío en que tu perdón está aquí. Ahora ayúdame a perdonarme a mí mismo, inclusive por eso sirve ese también en Mindfulness, donde también un momento en el que tú contigo mismo, no es que estés ignorando al Creador, te hablas a ti mismo, me acepto tal y como soy, me acepto tal y como soy, quiero ser feliz, me acepto tal y como soy, aceptas esas partes de ti, no para quedar esclavo de ellas, no para obedecerlas, no para que gobiernen tu vida, porque cuanto más las acercas a tu lado de luz, que el Creador también está ahí con su Ruach HaKodesh, con todo eso, pues la oscuridad va a perder fuerza de manera automática. Y eso sí, pues eso sí no puedo, no hay manera en que que nadie puede entrar a tu cabeza a hacer ese trabajo. Vas a vivir ese conflicto, porque ese trabajo se hace en medio de angustia, en medio de conflicto al principio, porque tienes que abrazar esa parte y decir, el Creador me puso esto, pues es del Creador, para algo lo puso. Este soy yo y no me culpo, simplemente lo traigo delante de ti, Elohim, para que tú me arrojes luz. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué esconde? Y también, Elohim, envíame sabiduría, comprensión. Y a tu alma también, alma mía, ¿por qué te agitas? A ver, ¿qué haces? ¿Qué hay escondido detrás de este goce que busco en esto? Un goce que me hace daño al final de cuentas, un goce que me aleja del objetivo de ser, no sé, buen padre, buen profesionista, buen esposo, esposa, hijo, hija, buen trabajador. ¿Qué hay detrás de este goce que lo abrazo, aunque me hace daño? Entonces debe haber algo, otra ganancia escondida que no puedo ver, que no está accesible, para que yo venga a hacerlo a pesar del mal que me va a hacer. Entonces, eso es la realidad. Hay algo ahí escondido. ¿Qué es? No, nadie lo va a descubrir por ti. Es un trabajo que tú tienes que hacer, una revisión, hablar. Ahí es donde vale la pena hablar, hasta encontrarlo. Curiosamente, fíjate, así como estás hablando ahorita, si quieres, eh, pues te puedo asignar una hora, casi como cita psicológica, para oírte hablar y ayudarte en el habla, escuchar, porque en el habla si tú empiezas a hablar, en las palabras, aunque no quieras, se van a escapar esos deseos, esas ganancias ocultas, esas situaciones ocultas que están escondidas. Eso es lo sí. que pasaría. Pero pues necesitas tener esa valentía
porque eso te va a reestructurar completamente la vida, para bien, ¿eh? Para bien. Ujú. ¿Tiene su costo? Sí, ¿por qué? Porque es enfrentar miedos, es enfrentar angustias, es enfrentar dolores, que por algo has elegido ese síntoma, por algo has elegido eso, porque hay otra cosa a la que le huyes. Y entonces, ¿por qué? Porque si empiezas a ser observador de tus propios ciclos de vida, de tus propios ciclos de actitudes, te vas a dar cuenta que son por periodos en que te pones más intenso en eso. Y hay periodos en el que ya no eres tan intenso en eso, ¿no te sucede? Sí, 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 me sucede. Ah, ¿por qué? Porque adentro tuyo, internamente, donde no lo ves, donde no lo quieres ver, hay energías moviéndose, hay emociones. Cuando hablo de energías, hablo de emociones, de sentimientos, de huellas que ahí están pulsando y que pues en algunos momentos se ponen intensos, así como y te hacen, para no vivirlas, para no dar con ellas, vas al síntoma, vas a recurres a esas conductas nocivas, recurres a eso que llamamos acá pecado, para huir del síntoma. Llegas y vives todo eso, entras en otro ya huiste de la ansiedad y eso que te provoca eso que está escondido a través de ese síntoma, de ese goce, pero entras en la agüitada y todo, luego luego de alguna manera ya puedes orar más y te vuelves a sentir más santo, más equilibrado, pero vuelve otra vez la pulsión y estás viviendo un ciclo, una repetición, hasta que descubras el eje de lo que te está haciendo vivir así, la raíz. Estás viviendo una vuelta constante, estás en un ciclo repetitivo. Y todos estamos todos tenemos ciclos repetitivos, huyendo de angustias, de cosas. Pero ¿sabes qué me da mucho gusto? Un Moisés que se hace responsable de sí mismo, un Moisés que sabe que es él, un Moisés que tiene idea, que claro, no, que estoy seguro que no has hecho más porque no has encontrado las herramientas, pero escucho un Moisés que está creciendo, ¿eh? Yo escucho un Moisés que está creciendo, que está buscando y que nos hablabas una parte muy bonita de ti la otra vez, cómo dijiste yo voy a ser otro padre y cómo ahí estás siendo el padre que a lo mejor deseaste para ti, estás rompiendo, entonces, ahí está, lo tienes ahí contigo Moisés. Esa parte buena también hay que hacerla crecer y esa parte mala no la alejes de ti, abrázala, porque cuanto más la acerques a tu lado bueno, solita va a ir perdiendo fuerza. La luz en las tinieblas prevalece. Si alejas, si apartas, ¿qué sucede cuando llegas y quieres orar y que no puedes? Estás escindiéndote en un Moisés malo que no aguantas y no quieres, no le das fuerza al Moisés bueno. No, 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 no. Agarra al Moisés malo y acércalo a la luz, a la oración, al libro de Dud, al mindfulness, a todo lo que sea luz. Acércalo y eso va a perder fuerza. Es lo que te estás, no permitas esa decisión de mirarte a ti como alguien malo y alguien bueno. Lo bueno y lo malo que hay en ti, cuanto más lo juntes, más bueno vas a ser. Amén. Así las cosas. Ok, muchas Yo, gracias. yo traigo esa frase ahorita conmigo, este soy yo y punto, no voy a sufrir, lo traigo y lo abrazo y lo apego y lo traigo a la luz. Estos somos nosotros, Moisés. Ese era Joseph, ese era Jacob, esa era esa familia llena de angustias, de miedos, de ansiedades, llenas de pecados, de errores. Vuelvo a repetir, en esa familia en la que se desarrolló inclusive el instinto asesino tan fuerte que casi matan al hijo menor y simbólicamente lo mataron, al menos por varios años. Lo mataron, lo asesinaron. Vieron un padre sufriendo y no fueron capaces de decirle, padre, perdónanos, lo vendimos. Y a lo mejor el padre se esfuerza y junta dinero y va a Egipto y trata de comprarlo, trata de rescatarlo. No, no, le engañaron, lo mataron, lo eliminaron. Imagínate qué tipo de personas eran. O sea, iguales que nosotros. Cuando digo qué tipo de personas no es para meterlos a la negatividad, es para reafirmar lo que vengo diciendo. Personas de carne y hueso como nosotros. Así de fácil. Personas de carne y hueso. ¿Qué tipo de personas eran? No eran las personas santas que a veces
desde una óptica infantil queramos ver, uy, Jacob, el padre de la fe. El padre de la fe vivió angustiado, vivió miedos, vivió situaciones bien complejas. Ese padre de la fe. Y esa familia, así como fue, así con todas sus oscuridades, logró prevalecer la luz en ellos. La luz fue la que prevaleció. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto no es no tener pecados. Nuestro reto es que prevalezca nuestra bondad, que prevalezca. Eso es imposible. Mencióname al hombre que ha venido sin pecado a este mundo. Pues todos vamos a decir quién no, pero no nos referimos a nuestro Mesías, no nos referimos a nuestro Rebe, nos referimos en este caso a los seres humanos. Mencióname uno que haya venido y haya vivido sin pecado. Nadie. No No. existe. Entonces, la culpabilidad solo que sirva para una... La culpabilidad es un combustible que se tiene que consumir muy rápido. La culpabilidad es como que un momento nada más para hacernos voltear al Creador y se debe de eliminar. Lastimosamente la culpabilidad al paso de los años, cuando somos niños, fíjense bien, que cuando somos niños la culpabilidad se nos diluye muy rápido. Vamos y peleamos y al rato ya andamos abrazados. Pero conforme va pasando el tiempo, como que vamos sabiendo lidiar menos con esa culpabilidad. Cuando somos niños, luego reparamos un acto. Va un niño, hace algo, si todavía su corazón es muy sano, al ratito se siente mal y le va a ir a dar un dulce al que le hizo el mal, ¿no? Al papá, a alguien, va y le da algo de sí y siente que reparó y la culpabilidad se le esfuma y sigue siendo el mismo. Bueno, eso debería ser la culpabilidad nada más. Ese motor que te regrese al creador, a la oración. Curiosamente, el motor se enciende y te hace regresar, pero ahí se queda y crece bien grandote. Y luego esa culpabilidad que te trajo para el creador, también la que no, pero ¿cómo voy a estar aquí si estoy sucio, si hice esto? Y no, la culpabilidad es un combustible que se debería de agotar muy rápido, pero se queda con nosotros y cada vez se hace más fuerte cuando no lo sabemos, cuando no lo sabemos tolerar, cuando no lo sabemos asimilar, cuando no sabemos decir, bueno, ya me trajo, ya me hizo volver, ya me hizo darme cuenta que hice mal, ya no tiene por qué estar aquí, ya cumplió su objetivo. Ahora la culpabilidad debe ceder al otro nivel que es el de Teshuvah, que es no un arrepentimiento de lleno de remordimiento, no, sino que es un combustible que nos hace empezar a trabajar para abandonar el pecado, para dejar de hacer eso. Entonces, manejemos la culpabilidad pidámosle al Creador y ayudémonos a nosotros mismos. Sí, viviendo la culpa, no la debemos de eliminar, pero en la medida correcta. Tan pronto como ya llegaste a la oración y pediste perdón, la culpabilidad se tiene que empezar a diluir inmediatamente. Eso es lo correcto. Pero ¿cómo nos cuesta? Nos autoflagelamos, nos castigamos, nos sentimos mal, nos castigamos. Y pedimos perdón y perdón y perdón por lo mismo porque no nos falta emunar y creer que el Creador ya sabe, Él te lo puso. Él te hizo vivir cosas infantiles que no tenías ni herramientas para defenderte y se te marcaron esas cosas. ¿Cómo te va a culpar el Creador? Él te abraza, Él quiere apapacharte, Él quiere estar contigo y tú con tu culpabilidad no lo dejas. Ahí vives paranoico, vives pensando que el Creador está enojado contigo y te va a echar un rayo y te va a fulminar y te va... ¿A qué? Quédate ahí con el Creador, encuentra paz y shalom con el Creador, recibe sanidad, recibe limpieza y te vas a dar cuenta que ese ciclo repetitivo poco a poco se va a desvanecer, va a ir perdiendo su fuerza. En algunos casos el Creador hace que desaparezcan rápidamente y en algunos casos va dejando que siga trabajando poco a poco. Cada quien vivirá su proceso. Shabbat shalom.